Olvídate de las sociedades secretas. Olvídate de los Illuminati y los símbolos ocultos en billetes del siglo pasado. La verdadera conspiración no se esconde en libros polvorientos, se aprueba a plena luz del día en un parlamento. Hoy te vamos a demostrar cómo el Estado de Israel ha construido la maquinaria de control perfecta, un triángulo de fuego, donde la fanatización religiosa redacta las leyes, la inteligencia artificial decide a quién matar y los monopolios tecnológicos de Silicon Valley te censuran si intentas gritar. No busques fantasmas del pasado. El nuevo orden mundial se está programando hoy, en tiempo real, y Palestina es su laboratorio de pruebas. Soy Dani y esto es Bienvenidos a la Realidad. Bienvenidos al episodio 15. Bienvenidos a la realidad. En la mesa me acompañan hoy Alex y Bern. Muchachos, lo que hemos estado recopilando y conectando para este programa es escalofriante. Confirma algo que muchos sospechaban, pero que ahora tenemos con datos duros sobre la mesa. La muerte de la supuesta democracia israelí y su reemplazo por un sistema que los académicos definen como tecnoautoritarismo. Alex, arrancamos por la política. ¿Qué carajo pasó en Israel desde 2022 para que estemos hablando de este nivel de control? Lo que pasó, Dani, es que la máscara se cayó por completo. En 2022 se formó el gobierno más derechista en la historia de Israel. Y no estamos hablando de una derecha liberal o conservadora tradicional. Estamos hablando de una derecha teocrática, fascista y mesiánica. El bloque del sionismo religioso obtuvo 14 escaños, convirtiéndose en la tercera facción más grande de la Knesset. ¿Quiénes componen este bloque? Una alianza de 3 partidos de extrema derecha: Otzma Yehudit, que significa literalmente Fuerza Judía, el Partido Sionista Religioso, y Noam, un partido ultraortodoxo y anti-LGBT representado por un solo diputado, Avi Maoz, que encarna la convergencia entre el nacionalismo religioso extremo y la moralidad conservadora que buscan imponer a la fuerza en el espacio público. Los tipos que manejan este bloque son Bezalel Smotrich y Itamar Ben-Gvir, y aquí viene lo más aterrador. Smotrich asumió el Ministerio de Finanzas y Ben-Gvir, un convicto por incitación al racismo en los 90, asumió el Ministerio de Seguridad Nacional, una cartera recién creada que le dio autoridad directa sobre la policía y las fuerzas de seguridad fronteriza. El depredador quedó a cargo del gallinero, con presupuesto y poder legal para militarizar el territorio. Y Alex tiene toda la razón en señalar a Ben-Gvir y a esa facción. Pero para entender el modelo sistémico que estamos exponiendo hoy, hay que mirar la arquitectura completa de la coalición. El gobierno de Netanyahu simplemente no existe sin los partidos ultraortodoxos, Shas, y en judaísmo unido de la Torá, conocido como UTJ. El sistema político israelí está diseñado para la fragmentación. Hay 120 escaños en la Knesset, necesitas 61 para gobernar, y ningún partido lo logra solo. En ese vacío, Shas y UTJ, que sumaron 11 y 7 escaños respectivamente, se convirtieron en los hacedores de reyes. Su poder no viene de su tamaño, viene de su disciplina férrea y su pragmatismo negociador. El trato es claro y siempre el mismo. Te damos el gobierno, tú nos garantizas financiación obscena para nuestras instituciones educativas autónomas, exenciones del servicio militar para nuestros jóvenes y observancia religiosa obligatoria en el espacio público. Lo que hemos presenciado entre 2022 y 2026 es la fusión perfecta y perversa del mesianismo territorial violento de la extrema derecha con el pragmatismo ultraortodoxo. El resultado es un estado donde la línea entre la religión y la ley civil se ha borrado por completo, creando las condiciones políticas que se han catalogado como condiciones permisivas para la vigilancia y el control absoluto. Y esa fusión tiene consecuencias directas y destructivas en la vida de la gente y en las instituciones. Se ha alterado radicalmente el equilibrio institucional, debilitando los contrapesos.
¿Hasta qué punto ha llegado eso? Ha llegado al punto de la destrucción sistemática de la democracia. Queda demostrado cómo esta coalición ha erosionado la independencia del Tribunal Supremo simplemente porque el Poder Judicial era el único obstáculo real para sus políticas expansionistas y represivas. Pero lo que es aún más grave es la purga interna. El ministro Ben-Gvir ha amenazado públicamente, publicando páginas enteras en los diarios, a Ronen Bar, el director de la Agencia de Seguridad Interna, el Shin Bet, acusándolo de traición. ¿Por qué? Porque los sectores seculares y los profesionales de seguridad representan un freno a su agenda fanática. Quieren purgar al Estado laico para que las fuerzas de seguridad respondan a la visión rabínica y no a la ley. Es la definición exacta de fascismo clerical. Y todo esto ocurre mientras utilizan sus posiciones de poder para expandir los asentamientos y restringir los derechos civiles de las minorías, sabiendo que tienen respaldo político absoluto. Y esa ideología político-religiosa no es solo un discurso, es el motor que acciona la tecnología. Es el primer eslabón del triángulo que estamos exponiendo hoy. La derecha radical crea las condiciones permisivas donde la vigilancia no solo es tolerada, sino promovida como herramienta de gobierno. Un ejemplo paradigmático de esto fue la aprobación de la ley de spyware por la Knesset en noviembre de 2024. Esta coalición de derecha religiosa impulsó una legislación que expande brutalmente los poderes de vigilancia de la policía. La ideología les da la justificación moral y el poder político les da la herramienta legal. La vigilancia se presenta como una necesidad para la supervivencia del pueblo, y si te opones, quedas automática y públicamente etiquetado como un traidor o un cómplice del enemigo. Y de ese primer eslabón pasamos al segundo, que es el que me pone los pelos de punta. Bern, hablemos de la dimensión tecnológica, porque hoy queda al descubierto una cadena de producción de vigilancia que parece sacada de una distopía de ciencia ficción. Empecemos por la unidad 8200. ¿Qué es y por qué es tan crucial para entender el control global? La unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel es la Agencia de Inteligencia de Señales, el equivalente a la NSA estadounidense, pero con una diferencia abismal y fundamental. Funciona como la mayor incubadora de talento tecnológico y de empresas del país. Es una pipeline militar tecnológica. Fundada en 1952, esta unidad entrena a sus soldados en técnicas avanzadísimas de intrusión, recolección de datos masivos y ciberataques. Les da acceso a tecnología de vanguardia y, sobre todo, les construye una red de contactos privilegiada. Cuando estos soldados dejan el ejército, se estima que más de 10.000 veteranos han fundado empresas de ciberseguridad y vigilancia, creando lo que analistas de seguridad ya denominan el complejo industrial de vigilancia israelí. El Estado invierte en capacidades militares, los soldados desarrollan la tecnología en la unidad, se retiran al sector privado, comercializan esos productos y el propio Estado israelí se los vuelve a comprar. Es un ciclo virtuoso para el negocio de la seguridad y absolutamente perverso para los derechos humanos. La tecnología no es neutral, es el producto material de decisiones políticas e institucionales deliberadas. Y el caso más emblemático, el que explotó en los medios globales, es NSO Group y su malware Pegasus. Esto no es teoría de la conspiración, está documentado hasta el cansancio por consorcios periodísticos y organizaciones como Amnesty International. Pegasus es un spyware de tipo Zero Click, lo que significa que infecta tu celular sin que tengas que hacer clic en ningún enlace trampa. Te roba los mensajes, los correos, las fotografías, enciende el micrófono y la cámara y rastrea tu geolocalización en tiempo real. ¿A quién se lo vendieron? A dictaduras y gobiernos represivos de todo el mundo,
Arabia Saudita lo usó para espiar al periodista Jamal Khashoggi antes de asesinarlo y descuartizarlo. Hungría lo desplegó contra periodistas y abogados de derechos humanos. India lo empleó para vigilar activistas y políticos de la oposición. México lo usó para espiar investigadores. Marruecos y los Emiratos contra disidentes. Y todo esto, escucha bien, todo esto fue aprobado para exportación por el Ministerio de Defensa israelí. El Estado israelí es el facilitador directo y el beneficiario económico de la represión global a cambio de miles de millones de dólares. En 2025, un tribunal estadounidense incluso prohibió a NSO Group acceder a la plataforma WhatsApp y le impuso una multa de más de 4 millones de dólares. Pero la industria sigue operando con una regulación internacional prácticamente nula. Si Pegasus es la herramienta de vigilancia del pasado reciente, lo que viene ahora es la automatización de la muerte. Entramos de lleno en lo que ya se conoce como la guerra algorítmica. Alex Byrne, hablemos de Lavender, Gospel y Where's Daddy. La crudeza de estos datos es devastadora. Dani, esto es la anulación total de la ética militar. Es la externalización del asesinato a la máquina. El ejército israelí ha implementado sistemas de inteligencia artificial para gestionar la violencia en Gaza a una escala inédita. Tenemos 3 sistemas principales. Primero, Lavender. Es un sistema que utiliza algoritmos de aprendizaje automático aplicados a datos de vigilancia masiva para identificar y marcar a personas como objetivos potenciales de asesinato. Segundo, Gospel. Hace lo mismo pero con infraestructura. Genera automáticamente objetivos de edificios e instalaciones para bombardear basándose en datos de inteligencia. Y tercero, el más siniestro de todos, un sistema llamado Where's Daddy, que traducido significa ¿dónde está papá? Este sistema rastrea a los individuos marcados por Lavender hasta sus domicilios para facilitar y ejecutar los ataques cuando se encuentran en casa, es decir, cuando están con sus familias, con sus hijos. El dato escalofriante y fundamental aquí es la reducción drástica y criminal del escrutinio humano. Según las fuentes de inteligencia, los oficiales que revisan los objetivos generados por la IA dedican a esa verificación solo segundos. Tiempo insuficiente para verificar la validez de la designación algorítmica, para saber si hay civiles adentro o si es un falso positivo. Un algoritmo opaco, una caja negra que nadie puede auditar externamente, decide que alguien es un combatiente y un humano simplemente presiona el botón. ¿Quién es responsable cuando un algoritmo comete un error? ¿Cuál es el umbral aceptable de falsos positivos en un sistema que marca personas para ser asesinadas? El tecnoautoritarismo ha logrado deshumanizar completamente al palestino, reduciéndolo a un dato, a un punto en una pantalla, a un riesgo estadístico calculado por una máquina. Es la violencia algorítmica evadiendo cualquier mecanismo tradicional de rendición de cuentas. Y toda esta tecnología, todo este desarrollo infernal necesita un campo de pruebas. Y la realidad sobre el terreno es brutalmente clara al respecto. Palestina opera como un laboratorio tecnológico. Exactamente. La ocupación de Palestina no es solo un proyecto colonial de despojo territorial, es un negocio inmensamente rentable de investigación y desarrollo. Las tecnologías de vigilancia facial, el reconocimiento de voz masivo, el control de movimiento, todo se prueba en una población sometida bajo ley marcial y ocupación militar. El caso que reveló The Guardian en septiembre de 2025 es la prueba definitiva. Microsoft dio acceso a su plataforma Azure al ejército israelí para la vigilancia masiva de palestinos. Antes de que Microsoft finalmente suspendiera el acceso por la presión de derechos humanos, el sistema recolectaba 1 millón de llamadas por hora. 1 millón de llamadas por hora, acumulando hasta 8.000 terabytes de datos. Es la privatización y la corporativización de la ocupación militar. En 2025, la industria de ciberseguridad israelí exportó $8.500 millones.
De esos 1.200 millones corresponden exclusivamente al segmento de vigilancia. Hay más de 300 empresas y 25.000 empleados. En ese mismo año, las empresas israelíes recaudaron 4.400 millones de dólares en 130 rondas de financiación, un incremento del 46% respecto a 2024, marcando la cifra más alta jamás registrada. La inestabilidad regional y el marco político permisivo de la coalición de derecha no son un problema para Israel, son su modelo de negocio. Prueban el arma en Gaza, la empaquetan como producto de ciberseguridad y se la venden al mundo. Prueban el arma en Gaza, la empaquetan como producto de ciberseguridad y se la venden al mundo. Y mientras nosotros estamos acá hablando, el ciclo no se detiene. La maquinaria sigue procesando datos, marcando objetivos y bombardeando. Es la externalización del horror a la máquina patrocinada por el Estado. Pero tecnología y política, por sí solas, no pueden sostener este nivel de atrocidad frente a los ojos del mundo entero. Falta un eslabón. Falta la justificación que adormezca la comunidad internacional y que discipline a la sociedad civil. Falta el control de la historia y de la verdad. Exacto. Porque si la gente viera la realidad cruda, sin filtros, el sistema colapsaría. Por eso necesitan dominar lo que vemos, lo que decimos y, sobre todo, lo que recordamos. Y ese es el tercer vértice de la maquinaria, el más perverso, el que nos toca a todos en nuestra propia pantalla. Tenemos el poder político redactando leyes de control, tenemos la tecnología espiando y matando, pero ¿cómo diablos logran que el mundo acepte este infierno? La respuesta es la narrativa, y eso es exactamente lo que vamos a destrozar en el próximo episodio. No se lo pierdan.